gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Muy bien, último tramo de esta primera edición por aquí por DTV, primera edición por Diputados Televisión. Hay varios proyectos, 28 proyectos que habilitó el Poder Ejecutivo Nacional, 28 temas habilitados por el Ejecutivo para discutir en este periodo de sesiones extraordinarias. El oficialismo queda muy tranquilo si pueden llegar a sesionar y discutir uno. Movilidad jubilatoria, ahí es donde están tratando de acordar el bloque mayoritario o la primera minoría de esta Cámara Baja, que es el Frente de Todos, con otros bloques menores de la Cámara de Diputados y ver si logran los 129 diputados que se sienten, haya quórum y comiencen a discutir este tema en la Cámara de Diputados. La próxima semana puede ser, veremos, si no la última semana ya del mes de febrero, cerrando lo que es el mes de febrero, casi horas antes que comience este periodo de sesiones, el periodo de sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo. Pero lo cierto es que hay varios temas y uno de los temas, María, es la creación de universidades nacionales, que ya viene con discusiones prácticamente durante todo el 2022. Sí, fueron los protagonistas un poco de todo el debate de diciembre con las dos sesiones caídas. Sí. Lo traigo un poco porque más allá de las reuniones que están pautadas de comisión, de comercio y de industria, va a haber una reunión el martes a las 14 horas que no es formal, en el sentido que no es una reunión de la Comisión de Educación, pero claro, Blanco Osuna convocó a diferentes referentes de comunidades educativas para dar explicaciones respecto a por qué es necesaria la creación de estas 8 universidades nacionales. Recordemos que esto ya está formando parte de la estrategia del Frente de Todos, mantener esta agenda de trabajo informativa, para dar explicaciones un poco a la sociedad, pero también funcionando a modo de presión para algunos de los diputados y diputadas de la oposición respecto a por qué está paralizado el Congreso. Ahora, comisión, comunidad educativa que estuvo en el Congreso, en las gradas del Congreso, 2 semanas en las cuales el oficialismo intentó sesionar en la Cámara de Diputados. Exactamente. ¿No? Siguieron muy de cerca lo que pasaba con la creación de universidades. Gente de Saladillo, de Río Tercero, más allá de universidades que son más cercanas a la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Que las universidades que están alejadas, también la comunidad educativa vino al Congreso de la Nación. 2 veces. Sí. Porque de vuelta, cuando ya hace unas semanas el Frente de Todos empezó a reunirse para ver cómo hacer de encarar el bloqueo legislativo que estaba llevando a cabo Juntos por el Cambio, pero que también estaba repitiendo otros de los bloques del medio, se empezaron a analizar a ver cómo poder hacer para sortearlo. Porque por un lado, Germán Martínez, Cecilia Moró están dialogando con los jefes de bloque de cada uno de los sectores de la oposición, pero en simultáneo se hace una especie de puesta en escena informativa. Lo vimos muy claramente cuando fue en la Comisión de Previsión Social con la moratoria previsional. Para un proyecto que ya había tenido dictamen, que no había razón de ser, fue bastante extraño incluso que volvieran a convocar la comisión para dar un proyecto que ya tenía dictamen, pero hacía esta decisión del Frente de Todos de exponer públicamente un poco de, bueno, estas son las iniciativas que, por culpa de la oposición, digamos, esta es la lógica que predomina, no se están pudiendo tratar. Entonces nosotros le vamos a explicar a la sociedad todas las cosas que no se están pudiendo llevar a cabo, a modo, por un lado explicativo, pero me parece que lo que pesa más es la voluntad de presión o en todo caso de exponer públicamente. Esto no se está pudiendo. Y recordemos que puntualmente el caso de las universidades nacionales eran proyectos que venían con el acompañamiento de uno de los bloques de Juntos por el Cambio. Si Evolución daba o no quórum fue una de las novelas de parte de diciembre, porque a ver, las universidades nacionales trataron trataron 2 veces en las 2 sesiones que hubo en diciembre. La que fue el 1 y la que fue el 21 de diciembre. La del 1 de diciembre fue cuando se cayeron las 2 sesiones seguidas. La primera que se iban a aprobar las autoridades de la Cámara.
por todo el caos que se generó, después vuelve a convocarse una sesión que termina teniendo quórum. Hay una discusión en torno a la hora, que ya había pasado el tiempo. Se crea esa batalla campal con un sector de Juntos por el Cambio golpeando los bancos, gritándose con Cecilia Moró. Todos agalopan ahí al lado de donde estaba ubicada la presidencia y termina cayendo la sesión cuando los diputados del Interbloque Federal que habían dado el quórum se levantan y se van frente a toda la situación que se está generando. Es después de ese 1 de diciembre que el Frente de Todos se ve totalmente imposibilitado para volver a convocar a los sectores del medio y tener quórum. Un poco, bueno, sentando un precedente de la situación en la que estamos hoy en día. Los proyectos puntualmente son 8 universidades nacionales que vamos a repasar rápidamente, pero que para tener una pauta que no son, y esto el Frente de Todos está trabajando en ese sentido, porque no son todas iniciativas solo del Frente de Todos. Hay proyectos que son de Evolución y si recordamos en su momento, en la sesión del 21 de diciembre, Evolución iba a dar quórum. Hubo una negociación de Sergio Massa con uno de los diputados de Evolución para que terminaran sentándose. El nivel de presión interno dentro de Juntos por el Cambio fue tal que finalmente la Evolución, que había comprometido que iba a dar quórum, termina echándose atrás y decidiendo que no va a dar quórum. Pero bueno, si bien la moratoria previsional es la iniciativa que va a buscar llegar al consenso para una posible sesión antes de que terminen las extraordinarias, los proyectos de universidades sirven también un poco de gancho para el sector de Evolución. Claro. Y de haber este intento de paso de Frente de Todos para ver si puede generar cierta interna o ciertas diferencias al interior de Juntos por el Cambio, que también siempre sirve. Para ir repasando un poco cuáles son cada una de las 8 universidades. Vamos a la próxima placa. Tenemos primero la Universidad Nacional de la Cuenca del Río Salado, que esto es un proyecto de Daniela Vilar cuando era todavía diputada nacional, hoy es ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. La sede central va a ser en Cañuelas. Ese es el que apoya a Evolución. Exactamente. Evolución apoya bastantes proyectos, por no decir casi todos, la verdad. Sí, por ejemplo, van para ir saltando directamente, está la Universidad Nacional de Río Tercero, que es una unificación de dos proyectos de Gabriela Esteves, está en Frente de Todos, pero Gabriela Bauer de Koenig, de Evolución, las dos haciendo referencia a la necesidad de una reparación histórica. Para la ciudad tiene que haber una universidad en esa ciudad y el momento cuando tuvo dictamen de comisión, Gabriela tuvo uno de los discursos más encendidos en referencia a respaldar que se aprobaran esta universidad en puntual, pero en general. Entonces, por eso también es tan incómodo dentro de Evolución no haber podido dar quórum en su momento y desde el Frente de Todos se busca de aprovechar en ese sentido. Después también tenemos la Universidad Nacional de Seiza. Este es un proyecto de Victoria Tolosa Paz cuando Tolosa Paz era diputada, hoy ministra de Desarrollo Social. Tenemos ahí varias exdiputadas. Después tenemos la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, es un proyecto de Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación, que la sede central va a ser en Paraná, Entre Ríos. Blanca Osuna es la que está convocando la reunión de mañana a las 14 horas, es la que está encabezando todo el reclamo para tratar los 8 proyectos de universidades nacionales y es la que incluso cuando se estaban analizando diferentes estrategias para exponer por qué no se estaban pudiendo tratar algunos temas, decía, bueno, podemos pensar tal vez hacer reuniones en las ciudades en las cuales se iban a hacer universidades nacionales y no se pudo. Convocar a la comunidad educativa ahí y bueno, y hacer como un display más claro respecto a el problema de la parálisis legislativa. Después tenemos por último otras 4 universidades nacionales más. Esta es un proyecto de Hugo Yasky, que es la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. Esto nacionalizaría el ya existente Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, que está acá nomás a unas cuadras del Congreso Nacional, que también tenía el acompañamiento de bastantes sectores. Tenemos después estas 3 universidades que fueron ya aprobadas cuando Sergio Massa era todavía, tuvieron dictamen cuando Sergio Massa todavía era presidente de la Cámara de Diputados, que tenemos la Universidad Nacional del Delta, que es un proyecto efectivamente de Sergio Massa, que iba a tener sedes en Tigre, Escobar
Escobar y San Fernando. Está la Universidad Nacional del Saladillo, el proyecto de Emiliano Jacobiti, efectivamente del bloque Evolución. Es con Jacobiti que Sergio Massa negocia en su momento para buscar que Evolución del quórum en la sesión del 21 de diciembre. Y por último, la Universidad Nacional de Pilar, un proyecto de María Rosa Martínez. Son, bueno, los 8 proyectos de universidades nacionales, recapitulando un poco, tienen el acompañamiento de los sectores, los bloques del medio, de un sector de Juntos por el Cambio. Es también una prenda a negociar fundamentalmente con Evolución, y en el caso de que haya un temario en estas sesiones extraordinarias, la expectativa es que forme parte junto a la moratoria previsional. Mientras tanto, el Frente de Todos va avanzando en estas estrategias de exposición pública sobre las diferentes iniciativas que ya tienen dictamen, pero que no están pudiendo tratarse. Así que Blanca Osuna lo va a encabezar y van a haber diferentes referentes de las comunidades educativas de cada una de las ciudades donde se inauguraría algunas de estas universidades. Cada universidad, la creación de cada universidad, María, es un proyecto distinto. Sí. ¿No? Esto es lo que va a permitir que se puedan a lo mejor consensuar algunas, otras que a lo mejor generan mayor polémica. Dicho por varios diputados nacionales, la creación de la Universidad de las Madres es la que genera más polémica y que roza más lo político, y que por ende es la que va a generar mayor discusión en el recinto de la Cámara de Diputados. En Entre Ríos también había conflicto, porque en realidad la creación de la Universidad Nacional en Paraná es una división de lo que es la Universidad Provincial, y se lleva las carreras que tienen más alumnos para nacionalizarla y deja a la otra con menos alumnos, con menos infraestructura, con menos dinero. Entonces ahí había también un problema que planteaban los diputados de Entre Ríos. Y ahí se genera una fuerte discusión entre oficialismo y oposición, y hay a lo mejor otras universidades que logran mayores consensos y se puede llegar a digamos, a desdoblar la discusión, ¿no? Avanzar por lo menos con algunas. Y el bloque de Evolución, que estaba bastante comprometido con el tema de universidades, es porque se da la rareza de que tiene rectores dentro del bloque. Porque está Daña Tabela, que es, viene de ser vicerrectora de la Universidad del Nordeste. Bueno, está Jacobiti, que está en el rectorado de la UBA. Es el vice. Es el vice, digo, tiene la mayoría de sus miembros tienen militancia universitaria dentro de Franja Morada. Entonces, como que tiene una relación muy estrecha con la política universitaria. Digo, no solo que estaban interesados en la creación, sino, digo, tienen una militancia universitaria. Por eso llamó mucho la atención y había mucho enojo de parte de los sectores del Frente de Todos y de parte de los sectores del radicalismo, que Evolución, que se había comprometido a dar el quórum, a último momento bajó y dijo, no damos quórum, más que nada por la presión del PRO de Claro, me parece que hubo muchos llamados por fuera del Congreso Nacional para con principalmente Rodrigo de Loredo, que es el presidente del bloque de Evolución, para que baje ese proyecto. Bueno, pero recordemos también el acuerdo estaba. Claro, en la sesión de presupuesto, Evolución fue uno de los bloques de la oposición que dio quórum y se señalaba o se marcaba que había habido una negociación casi mano a mano con el ministro de Economía, con Sergio Massa, de Emiliano Jacobiti, por presupuesto de la Universidad de Buenos Aires. Claro. Así que está claro que ahí hay un vaso comunicante, un poco con Evolución y un poco por el lado de las universidades y de la educación, ¿no? Muy criticado además la parte del presupuesto en materia universitaria. Claro. Sobre todo por el resto de los bloques de Juntos por el Cambio, que señalaban que había una baja, una merma, una caída. Claro. Pero lo cierto es que en la discusión, cuando se va al terreno político, empieza a haber actores que coinciden en algunos temas como para poder avanzar, y que en definitiva también terminan siendo en algunos casos interlocutores de los diferentes bloques. Sí, aparte de que el radicalismo que cuando entró en Cambiemos, en Juntos por el Cambio, muchas de sus banderas terminaron diluidas dentro de la coalición grande. Bueno, la de la educación la quiere seguir manteniendo como propia. Entonces, no quería perder esta discusión, no quería ser el que cedía en esta discusión. Pero como vos decías, hubo llamados por afuera para el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, que de vuelta la estrategia política estaba por encima de la estrategia parlamentaria, y entonces se tenía que bajar de esos proyectos. Y lo cierto es que para Evolución la bandera universitaria es la principal bandera. Evolución para Lustó, Jacobiti y para la mayoría de los integrantes. Sí, bueno, llamaron al propio Lustó. Fue incluso por encima del ámbito parlamentario. Claro, Lustó, esto no puede dejarlo pasar. Estamos teniendo una estrategia puntual que refiere a bloquear el tratamiento de los proyectos del oficialismo.
Y bueno, y terminó predominando eso. Claro, que sin lugar a dudas habrá generado algunas discusiones internas, como discusiones internas en el seno de Juntos por el Cambio también se están dando por estas horas con el juicio político a la Corte, entre la postura que tiene y que marcó los representantes de la coalición cívica con el resto de los diputados, ¿no? Sí. Respecto al tema, por ejemplo, del caso de Lorenzetti. Más allá de que cada día más, y se marcaba ya la semana pasada, y esta semana ya hoy lo empezamos también a notar, empiezan como a justificar desde el interbloque de Juntos por el Cambio por qué tuvo esa postura. Que no tiene que ver con los fallos, que tiene que ver con el porque la postura de la coalición cívica, que hasta uno puede llegar a pensar que cada vez tiene más acompañamiento y que dentro de lo que es el concierto de los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la situación de Lorenzetti empieza a ser la más complicada. Empieza a ser la más complicada y lo decía hace un ratito Dolores Martínez. Hoy va a haber reuniones en los sucesivos días hasta el día jueves de ver, bueno, cómo utilizarlo, cómo aprovechar y cómo, bueno, también no dejar solo a la coalición cívica en esto. Si bien no tiene que ver exclusivamente con esta coyuntura política, bueno, ahora se reflota algo que lo podemos aprovechar. Entonces, bueno, ¿de qué manera no hacer que pierda protagonismo, pero bueno, a ver si se puede reforzar un poco el respaldo? Claro. Y aparte no hay forma de que la coalición cívica, digo, y Lilita Carrió como jefe político de la coalición, no hay forma de que la coalición cívica baje estos 2 proyectos. Claro. Entonces, frente a eso, la discusión es, bueno, ellos van a seguir. El resto de Juntos por el Cambio, ¿qué hace en esa discusión? Porque no solo que no bajaron los proyectos, sino que profundizaron. Porque cuando tomó la palabra la diputada Oliveto, lo que dijo fue, nos amenazaron. Claro. Digo, entonces, a diferencia del resto, pero digo, el frente de todos los diputados decían, bueno, nosotros venimos acá a hacer un juicio político por esto, por esto, por esto. Y ahí terminaban. La coalición cívica dijo, nosotros venimos a hacer un juicio político por esto y encima nos amenazan. Lo cual era una denuncia penal por afuera, claro. Digo, si lo pueden probar o lo pueden hacer, pero digo, profundizó mucho más la coalición cívica en la discusión interna. Sí, sí. Con una Lilita Carrió que hasta hace 20 días no decía nada y ahora es candidata. Claro. Es otro el contexto, entonces frente a eso, como decía Daniela, me parece que el argumento se da vuelta para ver qué le sirve a Juntos por el Cambio de esa discusión, ya que saben que no los pueden convencer para que se baje. Claro. Y que incluso dentro de algunos de ellos hay bastante preocupación. Hay algunas personas del PRO que te dicen, a veces la coalición cívica es capaz de darle pueblo enfrente de todos para tratar. Claro. Sí. Entonces no sabemos con qué va a venir, entonces va a estar corriendo un poco detrás de las decisiones que tomen los diputados y diputadas de la coalición cívica y ver de amoldarse un poco también de vuelta para seguir mostrando un frente unido. Claro. El tema es que están corriendo detrás. Si hay algo que une a Cristina Fernández de Kirchner y a Lilita Carrió es la inquina que tiene contra el juez de la Corte, Lorenzetti. Sí. Exactamente. Creo que es lo único que los une, pero digo, desde hace muchísimos años que ambas, como referentes políticos de sus fuerzas, le apuntan directamente a Lorenzetti. Sí, no es nuevo para la coalición cívica. La presentación contra Lorenzetti lo hizo la propia Lilita Carrió en épocas de 2017, Mauricio Macri, ¿no? presidente. 2017. Claro. Exactamente. Lo cierto es que hay diferentes proyectos, hay diferentes iniciativas que están esperando tratamiento en el Congreso. Pablo, hay uno de los proyectos que seguramente de Mendiguren va a venir a defender al Congreso. Es muy posible que lo pida para que se discuta y para que se apruebe, que es el proyecto de ley de agroindustria, que en parte del año pasado parecía como que iba a lograrse el dictamen y el proyecto iba a llegar al recinto. Sí, lo mencionábamos recién también cuando charlamos con la diputada Carolina Jutrovich, que es la vicepresidenta segunda de la Comisión de Industria. Es uno de los proyectos que está incluido en el temario de extraordinarias. Me encanta porque lo voy a poder leer en el monitor. Me parece mucho más sencillo. Muchas gracias. Esta modalidad me sienta bien. Pero bueno, es uno de los proyectos que, como mencionamos muchas veces, está dando vuelta. Fue presentado incluso por Julián Domínguez cuando era ministro de Agricultura, vino a exponer acá a la Comisión de Agricultura y no se termina como de saber, ¿no? Bien por qué no termina de haber dictamen, involucra a distintas comisiones. Agricultura, que es la que preside Ricardo Bursaile, es
la cabecera, pero también esta industria que preside Marcelo Casareto. Dentro de los objetivos del Plan Agrobioindustrial está la de intensificar el desarrollo de la cadena agroindustrial. Es un plan estratégico sectorial. En este sentido es parecido a lo que mencionábamos recién del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se pone el horizonte del 2030 en términos, horizonte temporal. Incrementar las exportaciones de bienes y servicios agroindustriales, alcanzando los 100.000 millones hacia el 2030. Pensemos que más o menos el 70% de las exportaciones argentinas provienen del sector agroindustrial. Sí. Cerró la Argentina con exportaciones en 88.000 millones de dólares en el 2022. Ahí tenemos un horizonte para el 2030 donde solamente 100.000 las alcanzaría el sector agroindustrial. Crearía 700.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, sobre todo con lo que es el complejo aceitero. Alcanzar la meta de 200 millones de toneladas por producción de cereales, oleaginosas y legumbres. Hoy la Argentina debe estar sin la sequía, ¿no? En condiciones normales, produciendo 100 millones de toneladas, tal vez un poco más. Promover nuevas inversiones con agregado de valor en origen, eso tiene un criterio federal. Generar estímulos fiscales para fertilizar el suelo y consecuentemente mejorar los rendimientos. Algo importante lo que tiene que ver sobre todo con la industria del agronegocio, la visión, siempre de mejorar los rindes por la vía del productor invirtiendo en todo un paquete tecnológico que tiene, que ha mejorado muchísimo el rendimiento y que, ataca las malezas, toda una serie de cuestiones. Hay un aspecto del proyecto de Plan Agrobioindustrial que es la incrementalidad. Significa que los productores o las empresas pueden acceder a ciertos beneficios impositivos si aumentan el volumen de ventas, si aumentan el volumen de producción física, si aumentan el volumen de exportaciones físicas, si aumentan la cantidad de personal ocupado y si aumentan también las inversiones realizadas. Bueno, con todo este panorama que vos ya vas contando, ahí está un poco el motivo por qué se estaba cerca de llegar a cierto acuerdo político y llevar ese tema al recinto. Ahora en el medio han sucedido, a lo mejor, temas que tienen que ver y vinculados con la ley o temas que no tienen que ver y no están vinculados con la ley, pero han dilatado o postergado el tratamiento de esta situación. Sí, cuando hablas con la oposición también un poco lo que te señalan es que el espíritu de la ley es positivo, es saludable, lo celebran, pero que tal vez en el articulado no está reflejado perfectamente, una hoja de ruta para llegar a estos objetivos que son positivos, por un lado de vuelta, y muy ambiciosos. Y bueno, acá sobre todo cuando vinieron a exponer productores y demás, se cuelan otras discusiones que tienen que ver con la brecha cambiaria, el tipo de cambio. Incluso la sociedad rural puso sobre la mesa la cuestión de la baja de las retenciones y demás. Pero bueno, son todos temas que probablemente se estén colando, tras bambalinas, ¿sí? En la discusión de por qué no termina de tener dictamen este proyecto. No sé si hay otra placa más, no lo recuerdo ahora. Ahí está. Bueno, los beneficios impositivos que están contemplados en el proyecto son la de amortización acelerada para la compra de bienes en el impuesto a las ganancias, amortización acelerada también en la construcción de infraestructura, también en el impuesto a las ganancias, nueva evaluación de Hacienda para menor tributo de ganancias. Eso tiene que ver con cómo medís tu stock de ganadería. Cuando se dice Hacienda se habla de ganadería. Y bueno, el saldo técnico a favor en inversiones de bienes de uso, es decir, si tenés saldo de IVA por compra de bienes de uso, bueno, que te quede ese saldo técnico para poderlo computar en otro impuesto y demás. Bueno, y en lo que tiene que ver con el capítulo de sustentabilidad, porque recordemos que el plan es Plan Agrobioindustrial, ¿no? El término bio está ahí, es el incrementar el uso de semillas fiscalizadas de especie de producción nacional, estimular la producción sustentable con fertilizantes e insumos, incluso los biológicos, e incrementar la productividad de la ganadería vacuna. Bueno, todos temas muy interesantes, muy ambiciosos, de vuelta presentados por Julián Domínguez allá en septiembre del 2021, incluso con la vicepresidenta y el presidente en el Museo del Bicentenario, si mal no recuerdo, y que no termina de tener dictamen por estas discusiones que venimos señalando, y que está incluido en el temario de extraordinarias, que uno ya entiende que antes del 1 de marzo no va a ser tratado. Veremos si
corre otra suerte en el periodo ordinario, ¿no? Porque además, Pablo, es un proyecto que no solo en su momento lo defendió Domínguez, sino que después, con el cambio de autoridades en el ministerio que pasó a ser secretaría, el secretario Bailo, que es el actual secretario de Agricultura, también vino al Congreso a defender el proyecto, con coincidencias y muchas con Ricardo Buillalde, que es el presidente de la Comisión de Agricultura de esta Cámara de Diputados y hombre de la Unión Cívica Radical, más allá de que sea un hombre y exministro de Agricultura y hombre vinculado con los sectores del campo. Entonces uno empieza a tomar puntualmente los diferentes protagonistas y uno ve que ahí encuentra ciertos respaldos. Ahora, a la hora de unir todos los respaldos, hay algo que no cierra. Sí, Junto por el Cambio, digo, en cabeza de Buillalde, que es exministro de Agricultura, es productor ganadero en Formosa, tenían cierta discusión respecto, como decían, del articulado de lo que tiene que ver con el proceso impositivo. No estaba muy de acuerdo en esa parte. Sí con los incentivos para incrementar la producción, sí con los incentivos para incrementar las exportaciones, pero no estaban de acuerdo en todo lo que tenía que ver con lo impositivo. Y por el lado de las organizaciones del campo, obviamente, como decían, es retenciones primero y después discutimos todo lo demás. Claro. Pero primero sí o sí las retenciones, que era algo que no estaba en la mesa de discusión. Lo mismo que estamos viendo con el tema de universidades. Claro. Acuerdos, se van tejiendo diputados uno a uno y viene la gran bomba desde arriba y dice, esto no. Eso viene la bomba desde arriba porque estamos en un momento preelectoral, estamos en campaña, entonces todo se mide, ¿Pero qué dijimos? No, pero por ahí este proyecto está bueno. Claro. No. Y no. Igual tiempo preelectoral estamos desde el año pasado. O sea, adelantado bastante las elecciones en todo caso. En diciembre, ¿no? Ya cuando fracasaron las sesiones, se vincularon con el tema electoral. Algunos decían, bueno, se lanza la campaña. Bueno, otros dicen, no, se lanzó la campaña cuando el presidente estableció e impulsó el juicio político a la Corte. El Topo Rodríguez también dice eso, ¿no? El Topo Rodríguez es un argumento que usa. Claro. Que con el juicio político el presidente terminó de lanzar su campaña para la reelección. Claro. Y de hecho se queja de algunas cosas que mencionaba también Dolores Martínez, que hay proyectos que están incluidos en el temario de extraordinarias que no ingresaron formalmente. No, blanqueo. GNL. Me hubiera imaginado un tema un poco más marketinero para lanzar para el público, digo, ¿no? De que el juicio a la corta, digamos. No es que la gente va a ir corriendo a votar, ¿no? Eso, o como reforzar, ¿no? Es una lectura del Topo Rodríguez, que yo la pongo sobre la mesa. Es que por ahí Alberto también lo piensa. No estoy cuestionando al Topo Rodríguez, eso. Coincido que si el presidente eligió ese tema para lanzar su campaña electoral, coincido 100% con lo que acabas de decir. Hay que ver cuál era la dirección del mensaje. Tengo un datito de color. Si la dirección del mensaje era para adentro o para afuera del Frente de Todos. ¿No? Sí. A la hora de lanzar una pregunta interesante. Si les digo Game Over Machirula, ¿lo vieron? ¿Es pertinente para este programa? Me enteré. ¿Es pertinente? Tiene que ver con diputados. Claro. ¿Sí? Si lo dice la presidenta de la Cámara de Diputados. Por eso, digo, en la discusión entre lo que es marketinero y lo que no, me parece que lo entendió. La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, celebró que se fue Alfa de Gran Hermano. Ajá. O sea, me parece que ahí, hizo un juego entre las intervenciones de antigénero que hizo el participante, seguramente uno de los programas más vistos del país, aprovechó ahí para meter una cuña. Justo en la última jornada de Gran Hermano, que por lo que estuve leyendo, ha tenido una audiencia importante. Sí. Y donde la grieta política estuvo presente. Claro que estuvo muy presente porque esta persona que se fue eliminada de la casa de Gran Hermano se fue diciendo que lo habían echado el peronismo. Que el peronismo había votado en masa. En contra. Su contrincante era una diputada. Claro, por eso. Pero digo, como que porque él estaba más cercano a Mauricio Macri, entonces... Y todos hacen lecturas. Sí. En clave de grieta. En clave de grieta, en clave política. Y bueno... cada uno va a hacer lecturas respecto a si está a favor o en contra. Es para analizar. No, aparte se dio un momento, porque lo vemos ahí a Cayón compenetrado. Porque se dio un momento como que refleja mucho de cómo son las discusiones políticas en la Argentina. Cuando está saliendo este señor de la casa, se escuchaban unos fuegos artificiales.
y él decía, es el peronismo. Y en realidad era una manifestación de un sindicato en la puerta del canal que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando. Pero toda esa discusión de son buenos, son malos, nosotros sí, aquellos no, que es lo que vemos acá cuando se paraliza lo que estamos viendo ahora, cuando se paraliza la actividad parlamentaria. Claro. Bueno, a lo mejor hasta escuchamos que alguno va a decir por qué no lo ponen de candidato a Alfa ahora que ha ganado tanta popularidad. Bueno, nos vamos a ir ahora, dejamos Gran Hermano, Alfa y todo lo demás, y nos vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires. Diputado Pablo Tonelli, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Muy bien, por suerte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diputado, una semana que se va a iniciar con diferentes reuniones de comisión y una semana que va a tener una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político. Va a ser momento de discusiones internas en Juntos por el Cambio para ajustar estrategias en juicio político. ¿Será una nueva discusión en la comisión entre oficialistas y opositores? Bueno, nosotros en lo que a Juntos respecta, siempre tenemos reuniones en las cuales analizamos la situación, las perspectivas y nos ponemos de acuerdo. Y más en el caso particular de la Comisión de Juicio Político, que hoy en día tiene entre manos o tiene bajo consideración un tema tan trascendente como el juicio político a la Corte Suprema. Así que sin dudas eso va a ocurrir. Y el jueves sí tendremos una reunión ya en la Comisión de Juicio Político, en la cual, de acuerdo con lo que nos ha informado la presidenta de la comisión, vamos a empezar a analizar la prueba y posiblemente a proveer alguno de los medios de prueba. Pablo, ¿cómo estás? Acá María Cafferata te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultarle, ¿está analizando adentro del PRO puntualmente, pero en general Juntos por el Cambio, ya qué testigos podrían convocar? Imagino que buscarán apelar a algunos constitucionalistas. Si van a haber medidas de prueba puntuales, Mario Negri había mencionado como parte en el debate del jueves pasado que iba a apelar algunos informes vinculados a la denuncia de Patricia Izaza. Bueno, eso, ¿qué están pensando dentro de Juntos por el Cambio respecto a las medidas de prueba? Bueno, estamos analizando un abanico de medidas de prueba que incluyen desde citaciones a testigos, como también requerimiento de algún expediente, informes, tal vez la copia de alguna causa judicial, pero en fin, no tenemos nada decidido de manera firme y concreta. Seguramente el miércoles, el día previo a la reunión de la comisión, tendremos una reunión nuestra entre nosotros y terminaremos de evaluar. Además, tampoco la prueba es necesario ofrecerla toda en un primer momento. También podemos esperar a ver qué surge de la prueba que presenta el oficialismo y en función de eso ofrecer alguna medida nosotros. ¿Estas decisiones se van a tomar de manera unificada dentro de Juntos por el Cambio o existe la posibilidad de que tal vez la coalición cívica, como presentó su propio informe de admisibilidad contra Ricardo Lorenzetti, tal vez busque por su parte presentar sus propios testigos y su propia prueba? Bueno, en lo que hace a la denuncia del gobierno y a las restantes denuncias que acompañan a la del gobierno, la prueba va a ser una sola, va a ser común y la vamos a decidir entre todos. Ahora, por separado, es posible que los diputados Oliveto y López presenten o pidan alguna prueba en particular vinculada a su denuncia, a la denuncia de ellos dos contra Lorenzetti, que como es sabido, el resto de los diputados de Juntos no acompañamos. ¿Qué tal, diputado? Daniela Mosetic lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me quedo con lo último que dijo. Es claro que los
todos los diputados de Juntos no acompañan? ¿No hay alguna posibilidad o algún sector que por ahí sí está evaluando o por lo menos callar ante lo que está llevando adelante la coalición cívica? La verdad que no tengo noticias, pero puede ser, puede ocurrir, claro. Somos un país libre y un bloque que respeta la libertad, así que podría ocurrir, pero no tengo noticias de eso. A mí, por lo menos, ningún diputado me ha manifestado, al menos de mi bloque, me ha manifestado su voluntad o su parecer en el sentido de acompañar esa denuncia. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Respecto del calor. Sí. Respecto a lo que le preguntaba María de las pruebas, bueno, claramente ya está descartado que van a participar de toda la comisión, de todo lo que va a ser la presentación de pruebas y todo eso. No es que ahora que ya admitieron van a dejar de ir a la comisión. No, yo por lo pronto no hemos discutido el tema. Yo por lo pronto soy partidario de asistir a todas y cada una de las reuniones. Hay que controlar esa prueba. Sí. Si vienen testigos hay que preguntarles. En fin, me parece que nuestra obligación es estar presente en todas las reuniones de la comisión y controlar lo que allí se haga y dar siempre nuestra opinión respecto de lo que suceda en la comisión. Y teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio había tomado la decisión de no participar de ninguna sesión si el oficialismo no retiraba los pedidos de juicio político. Bueno, eso claramente ya no va a pasar porque los admitieron y entró en el proceso. ¿Van a rever esa decisión de no participar de ninguna sesión? No, en principio la decisión está tomada y así va a ser. Lo que alguna vez podemos llegar a discutir es alguna excepción en caso de que haya alguna sesión que lo justifique, pero la decisión está tomada. Lo que hay que entender en torno a este tema es que, al menos desde nuestro punto de vista y particularmente del mío, de nada nos sirve tener leyes muy bonitas o muy lindas o muy supuestamente favorables para este sector o aquel o el de más allá, si no tenemos una justicia que las aplique las leyes. Porque estamos ante la posibilidad de que el kirchnerismo termine con la justicia, termine con la independencia de la justicia. Lo que el kirchnerismo quiere son jueces que le obedezcan, jueces que no fallen de acuerdo con la ley y la Constitución, sino de acuerdo con los deseos del gobierno. Eso es equivalente a terminar con la justicia. Entonces hay que entender que si esto avanza, si esto prospera, estamos ante la posibilidad muy cierta, muy concreta, como ya ha sucedido en otros países, de quedarnos sin justicia. ¿Y de qué nos sirve o de qué nos serviría tener leyes muy bonitas que le podemos poner un moño y todo si después no tenemos jueces que las apliquen? O tenemos jueces que las apliquen del modo que al gobierno le convenga, le parezca y en contra de los ciudadanos. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Lo que hay que tener en cuenta es lo que está en juego. Lo que está en juego es nada más y nada menos que esto. Quedarnos sin justicia. Pablo, ¿qué tal? Pablo Varela lo saluda. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Usted mencionó independencia judicial. Uno de los elementos que se pone en consideración dentro del juicio político es la vinculación de Silvio Robles con Marcelo D'Alessandro. ¿Cómo ve eso en términos de independencia por un lado? Y por el otro le pregunto, porque Rodolfo Tailade habló en la reunión del jueves de que más allá de que hayan sido capturados esos chats de manera ilegal, por ser de interés público, sirven para ser presentados. ¿Cómo ve esas dos cuestiones? Digo, la independencia por un lado en ese chat y después la legalidad o no de esa captura. En primer lugar, ni Robles ni D'Alessandro son jueces, de modo que no veo que tiene que ver eso con los jueces y con la independencia de los jueces. En segundo lugar, ya lo dije en la comisión, no hay ninguna certeza acerca de la veracidad de esos supuestos chats. Nadie sabe si son ciertos o si los que se escribió cualquiera. Y por último, me parece verdaderamente lamentable que el kirchnerismo quiera hacer uso de chats obtenidos de manera ilegal o por lo menos de manera no legal, porque digamos, la intercepción de las
comunicaciones entre dos personas solo se puede hacer por orden de un juez. Y aquí está claro que no hubo orden de un juez. Y lo que el kirchnerismo tal vez no se da cuenta, o se da cuenta y no le importa, porque así son, es que cuando se empieza a violar la Constitución y las leyes, ese proceso de violaciones no tiene fin. Entonces, hoy autorizamos un chat ilegal y mañana o pasado terminamos autorizando la tortura para que alguien confiese. No, es una locura. Lo del kirchnerismo es una locura. Ellos que se dicen garantistas, que se dicen progresistas, realmente que incurran en este error que nos retrotrae varios siglos para atrás, de querer utilizar como prueba una prueba ilegal de la cual no hay ninguna certeza, realmente me asusta. Y Pablo, teniendo en cuenta que el Frente de Todos no va a tener los 2/3, ¿no?, del recinto para avanzar con el juicio político, al menos en la Cámara de Diputados, eso se sabe. ¿No te parece a futuro incómodo o problemático de cara a la sociedad sostener la parálisis durante 3, 4 meses más, mientras van a estar desarrollando también la campaña electoral, sabiendo que hay un reclamo muy claro respecto a por qué el Congreso no está trabajando de parte de la sociedad? ¿Cómo no se podría, más allá, sabiendo ya incluso que el Frente de Todos no va a poder avanzar con el juicio político, ir destrabándose algunos temas? Porque si no, si va a seguir siendo durante todo el tiempo que dure el proceso, no es probable que casi no tengamos sesiones en lo que queda del año. Bueno, en primer lugar, dije antes y repito ahora que si se presenta algún caso en particular que justifique que sesionemos, lo haremos. Pero en segundo lugar, reitero, hay que tener en cuenta lo que está en juego. ¿De qué le sirve a la gente, de qué le sirve a la sociedad que nosotros sesionemos si cuando alguien quiera reclamar un pago que le deben y no le hacen, no encuentre un juez que se lo resuelva? Si un matrimonio se quiere divorciar, no encuentre un juez que lo resuelva. En fin, si los jueces penales dejen de sancionar y castigar a los delincuentes. Es decir, acá hay que entender esto. Estamos ante el riesgo de quedarnos sin justicia. Y si nos quedamos sin justicia, nos quedamos sin país. No tiene sentido. Si nos quedamos sin justicia, reitero, nos quedamos sin país. Entonces me parece que la alternativa entre quedarse sin país o no tener 1 o 2 sesiones es muy clara. Nosotros siempre vamos a estar a favor de defender la Constitución, de defender las instituciones, de defender la justicia y de que el país sea un país normal. Ahora, no una dictadura popular como pareciera que quiere el kirchnerismo. Pablo, cuando la comisión resuelva citaciones, ¿los citados tienen la obligación de concurrir a la comisión o pueden excusarse? Salvo los jueces denunciados, los 4 jueces que tienen la facultad de presentarse o no, según les parezca. Los testigos, en principio, tienen obligación de comparecer y si no lo hacen, por intermedio de un juez, se los puede obligar a concurrir por la fuerza. Pablo, en esto que usted decía, bueno, nosotros vamos a ver si es pertinente, si la ley, lo que se vaya a tratar en una sesión es importante o no, veremos y lo veremos en cada caso. ¿Cómo se definiría eso? ¿Sería parte de la Mesa Nacional de la Estrategia, de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio? ¿Sería parte de solamente el interbloque de Juntos por el Cambio? Creo que lo podemos perfectamente decir en el interbloque. ¿En el interbloque? Sí. Tampoco descarto que la Mesa Nacional dé una opinión al respecto, en fin. No, pero digo, para entender cómo sería el proceso de toma de decisiones, digo, sin ponernos a discutir qué puede llegar a ser interesante, importante o no, digo, cómo se tomaría esa decisión. En principio, yo creo que la tomaríamos dentro del interbloque. Pablo, te quiero llevar a otro tema un segundo, ya que estamos hablando de justicia. Me interesa tu opinión respecto a un debate que se abrió, como en todo caso también como ex consejero de la magistratura,
respecto a esta decisión de la Corte Suprema de convocar una audiencia pública para definir si una expareja puede desechar embriones que había congelado. Y bueno, y esta decisión de abrir un debate, ¿no está abriendo vuelta interrogantes que ya habían quedado un poco saldados con la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Es un debate extremadamente difícil, extremadamente difícil. Es un debate en el cual a las razones jurídicas se le agregan razones morales, razones sociales. Yo confieso que es un debate que me desvela. El destino de los embriones o estos otros casos que también han salido a la luz recientemente de embriones confundidos y parejas que han tenido un hijo que en rigor de verdad no es de ellos, sino de otra pareja. Son temas sinceramente muy, muy difíciles, muy complejos, en los cuales las soluciones no son fáciles y nunca dejan conformes a todos. A mí no me parece mal, al contrario, me parece bien que la Corte, antes de tomar una decisión, escuche voces y opiniones de quienes tengan algo que decir. Me parece que, digamos, el tema de las audiencias públicas hace ya rato que es un tema en la actividad de la Corte Suprema, se ha aplicado para tomar decisiones de gran trascendencia, y a mí me parece que esta es una decisión que lo justifica. El tema es muy difícil, muy complejo, y a mí personalmente me parece muy bien que la Corte, antes de tomar una decisión, que por supuesto tendrá que tomar el tribunal, pero que antes de hacerlo escuche las opiniones de quienes tengan algo que decir. Claro. Yo personalmente, si estuviera en el lugar de los jueces, agradecería esas opiniones. Claramente un asesoramiento importante para discutir este y otros temas, tener un mecanismo permanente que es las audiencias públicas. Claro, porque en el caso lo que hay que tener en cuenta es que no es solo cuestión de aplicar la ley, claro. Porque aquí a lo que la ley diga o deje de decir, se le agregan cuestiones de índole biológica, de índole médica, extremadamente difíciles y complejas, y entonces no me parece mal, al contrario, insisto que me parece muy bien que los jueces escuchen antes de tomar una decisión, que por supuesto tendrá que estar fundada en la ley, pero que escuchen antes de tomar una decisión esas implicancias biológicas tan importantes y tan difíciles de evaluar para quien no tenga la aptitud y el conocimiento. Pablo, por último, el resultado de la elección preliminar en La Pampa, las internas en La Pampa entre el radicalismo y el PRO, ¿van a tener repercusión en el seno de la bancada, en los diferentes sectores políticos de Juntos por el Cambio? La única repercusión que van a tener las internas es que el candidato a gobernador va a ser Martín Berongaray. Pero salvo eso, ¿no? La interna fue ejemplar. Además, como siempre he dicho, es el mejor modo o método de resolver candidaturas. Nada es más democrático, transparente y equitativo que las internas. Así que, de ninguna manera. Ya hemos felicitado al ganador y le hemos dado una palmada en la espalda al perdedor y, por supuesto, seguiremos trabajando todos juntos para ver si ganamos la elección no solo en todo el país, sino también en La Pampa. Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. A ustedes, que sigan muy bien. Gracias. Pablo Tonelli, diputado nacional de Juntos por el Cambio, diputado nacional del PRO por la ciudad de Buenos Aires. Lecturas políticas, ¿no? Que se hacen, ¿no? A partir de lo con de lo diferencias que fue la incluso entre diputados del mismo interbloque, ¿no? Sí. O sea, bueno, especulaciones. Digamos, lo confrontaba con algunas cosas que había dicho Dolores Martínez. Él tiene una trayectoria muy ligada al ámbito de la justicia también, claro. Fue consejero de la magistratura. Entonces, las miradas y el orden de prioridades también son distintos. De acuerdo, bueno, es un interbloque muy grande. Incluso
el Frente de Todos también, pero en Juntos por el Cambio vemos que encima están subdivididos claramente. Entonces, bueno, pueden surgir eso. Y en los dos casos cuentan, bueno, esta semana nos vamos a reunir, lo vamos a someter, es libre. Son libres pensadores, hay libertad colegas dentro de los colegas. Entonces, charlarlo, lo recharlan, lo dicen. Hay cosas que no quieren todavía comentar porque falta pulir algunas estrategias. Algunas no las quieren decir también, pero algunas realmente no lo saben porque quieren salir con una postura unificada de la mayoría. No, y además, en el caso de Tonelli, es un hombre de consulta para todo el interbloque de Juntos por el Cambio. Para los radicales, para Evolución, para la coalición cívica. Es una palabra muy escuchada la de Pablo Tonelli. Si Pablo Tonelli dice, es conveniente ir a las reuniones de comisión de juicio político y preguntar y repreguntarle a los citados o invitados que tenga la comisión, esa decisión o esa postura se la escucha y mucho. Sí, bueno, de hecho ya el jueves mismo, después de la reunión de la comisión, por lo menos yo lo había podido recoger, que van a seguir participando. Cuando digo van, lo digo en el sentido amplio de Juntos por el Cambio, no solo la coalición cívica, sino que Juntos por el Cambio va a seguir participando porque además ellos entienden, me parece que hay un control, un monitoreo, un poder seguir de cerca cómo se va recopilando en todo caso la prueba y que no le van a dejar ese carril libre al kirchnerismo, al Frente de Todos. Entonces, más allá que después no estén de acuerdo, que políticamente tengan otras posiciones y demás, pero van a seguir participando y van a seguir tratando de ver lo más de cerca posible cómo va ese proceso. Claro, y que a lo mejor también lo que se va a dar que propio Juntos por el Cambio termine pidiendo ante la comisión la citación o la invitación a determinadas personas. Sí, y él dijo, no tenemos que pedirlo todos juntos. No, claro. Entonces, a lo mejor en el medio de o sea, eso nos vamos a guardar una carta, ¿no? Claro. Vamos a arrancar con esto, pero de acuerdo a cómo venga el debate, le vamos a plantear esto a otro. O sea, él lo que dice es ir lento. Sabemos que va a tardar mucho, bueno, vamos a tratar de utilizarlo. Claro, bueno, uno, tomando esto que dice Dani, digo, en el fallo de coparticipación, así como el oficialismo puede traer sus invitados, por ahí Juntos por el Cambio o el PRO puede traer otros, en donde señalan que el fallo es correcto, ¿no? Digamos, diciéndolo muy gruesamente. Claro, exactamente. Y a partir de ahí ir diagramando. Bueno, lo cierto es que se espera reunión de la Comisión de Juicio Político esta semana, el día jueves. 11 de la mañana, una nueva reunión, la cuarta reunión de la Comisión de Juicio Político, que el proceso va a llevar ya un tiempo, que ese proceso de la Comisión de Juicio Político va a alcanzar lo que va a ser el próximo 1 de marzo, la presencia o no de los ministros de la Corte Suprema de Justicia ante la Asamblea Legislativa, que por una cuestión protocolar se los invita. Totalmente. ¿No? Y siempre han estado, que se sientan a la derecha, ¿no? del estrado, de la presidencia, donde va a estar sentado Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Cecilia Moró, como autoridades de la Asamblea y de la Nación. Quienes se sientan ahí es la institución de la Corte Suprema. Claro. Sí, exacto. Independientemente de quienes sean, hay un lugar reservado para quienes en el 1 de marzo sean los integrantes. Entonces, lo otro sería personal, ¿no? Claro. No voy a ir porque estoy enojado porque me están haciendo esto. Pero como hay un poco de situación política en el medio, también la Corte puede resolver, decir, yo creo que a lo mejor se está discutiendo entre los integrantes de la Corte, ¿cómo damos una señal política? Le decimos, ¿no? Con la presencia miedo al COVID y salimos por Zoom. No pueden ahora otra vez, ¿Puede ir algún representante? Claro, bueno, o puede ir uno solo a lo mejor, un representante, saben cómo mandar esos gestos, ¿eh? Sí, saben claro. bastante porque hay cosas que no pueden decir directamente. Entonces, hay que leer bien en la decisión que tomen. Bueno, eso por un lado del juicio político y por el otro lado ya también una semana en la cual empieza a diagramarse o avanzar con diferentes proyectos que está impulsando el Ejecutivo y que por eso trae a 3 funcionarios esta semana a la Cámara de Diputados. Matías Tombolini, José Ignacio de Mendiguren y Fernanda Ávila de la Subsecretaría de Minería. Así que ahí va a ser un buen momento en ese cortocircuito, esa ida y venida entre oficialismo y oposición. Bueno, están los funcionarios. Claro. ¿Qué le quieren preguntar?
calculamos que van a ir los representantes de la oposición porque le quieren preguntar qué va a pasar, cuáles son los planes que tiene, cómo se va a ejecutar el presupuesto. El área de minería no es un tema común acá en el Congreso. Es un área que interesa a muchos diputados, sobre todo la zona cuyana, pero no es un tema que nosotros estemos al dedillo, que lo manejemos, porque no es... Y además es un tema que les interesa y mucho a los gobernadores, que han sido escuchados y mucho por este Congreso de la Nación. Y frenaron la ley de humedales. Exactamente. Entonces, frenaron la ley de humedales. Y Massa estuvo reunido con gobernadores y vienen los referentes masistas, así que... Y viene reuniéndose con los gobernadores de manera permanente. Un dato de Fernanda Ávila es que trascendió, digamos, las distintas gestiones, porque venía con Matías Culfas, ¿sí? Y después todo el recambio ministerial lo logró surfear. Sobrevivió y llegó, bueno, a su cargo dentro del Ministerio de Massa. Bueno, la agenda del Congreso de la Nación. Pablo, gracias. Por favor. Dani, gracias. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en DTV, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo, como siempre, la mejor información de lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional. Esta fue la primera edición. Gracias. Nos reencontramos. Seguimos aquí en esta segunda edición de TV. Hay una discusión política entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en donde los fallos del Poder Judicial incomodan al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo ha tomado, a través de sus diputados, la decisión de abrir un juicio político. Si yo fuera un juez de la Corte, hoy pido venir a declarar urgente para aclamar mi inocencia. Claro. Yo, sinceramente, siempre pienso eso. Las personas de bien, yo alguna vez les dije, a mí me acusaron de algo, presenté mi celular espontáneamente. Yo de las personas de bien, yo pediría declarar primero que todo y decir, miren, todo esto que ustedes me dicen no es cierto. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Las sesiones son